Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra clase de Google desde cero. El día de hoy vamos a trabajar con hojas de cálculo de Google, ¿ok? Vamos a abrir una nueva pestaña, ¿ok? Aquí en lo particular les voy a pedir que presten atención. Ahorita no abran hojas de cálculo. Vamos a trabajar sí con hojas de cálculo, pero vamos a trabajar de forma colaborativa, ¿ok? Bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer es irnos a una nueva hoja, una nueva pestaña en nuestro navegador y vamos a buscar aquí el famoso hojas de cálculo. Normalmente se encuentra en el segundo bloque de aplicaciones en el costado derecho, en debajo del famoso waffle, ¿ok? Y yo voy a hacer aquí un documento en blanco. Aquí se parece muchísimo a los diferentes una disculpa. A los diferentes programas de Google tenemos en la parte de arriba las galerías, ¿ok? Los diferentes documentos en blanco y en la parte de abajo, pues nuestros documentos con los cuales nosotros vamos trabajando, ¿ok? Nuestros documentos con los cuales hemos trabajado los diferentes em, documentos, la redundancia, ¿ok? Los documentos recientes, los que nos han compartido, ¿ok? Y pues los cuales somos propietarios o no necesariamente. Vamos a ir, bueno, yo voy a ir ahí un documento en blanco, ¿ok? Y vamos a explicar las diferentes partes. Seguramente algunos de ustedes ya dominan al 100% lo que son hojas de cálculo, ¿ok? Pero para aquellos que son nuevos en esta plataforma, pues vamos a explicar las diferentes partes. En la parte de arriba, al igual que en presentaciones, al igual que en documentos de Google, tenemos nuestra barra de menús. Al principio, hasta arriba, en la esquina superior del lado izquierdo, tenemos lo que viene siendo el título de la hoja. En este caso, pues yo le voy a poner abarrotes. Esta hoja en particular se las voy a compartir, por eso en esta ocasión, no, al menos en este momento, no abran hojas de cálculo, ¿ok? No creen un nuevo documento porque yo les voy a compartir este en particular, ¿ok? Luego debajo tenemos, a un lado también, tenemos ciertas opciones. Una que nos permite destacar el documento para que nosotros lo podamos tener de manera rápida, de acceso rápido en nuestra pantalla. Al lado tenemos el botón que nos permite moverlo de ubicación en nuestro Drive. Todo documento que nosotros creemos en el Drive, ¿ok? Bueno, que creemos en las diferentes plataformas, se va a quedar guardado en nuestra carpeta general de Drive. No va a tener una asignación de una carpeta, sino que va a estar así como en el desorganizado en la carpeta de inicio. Luego también nos indica al lado una nubecita, lo cual nos avisa, por así decirlo, que todos los cambios han sido guardados y también nos permite ver el estado de conexión de, en este caso, hojas de cálculo con el servidor. Recordando un poquito el, la plataforma de documentos de Google, presentaciones y en este caso hojas de cálculo, pues no tenemos un botón de guardado. Todos los cambios se quedan guardados automáticamente en la nube, se quedan guardados en online cada que hacemos algún tipo de modificación en el documento, ¿ok? Abajo tenemos nuestro menú, ahora sí, nuestra barra de menús. Tenemos el menú de archivo. Aquí vamos a encontrar ciertas características que compartimos con las demás plataformas, en este caso la de nuevo, donde podemos crear una nueva hoja de cálculo o podemos hacer una nueva hoja de cálculo a través de una plantilla. ¿Ok? Abajo tenemos el botón de abrir. Aquí el botón de abrir también nos permite abrir un documento que ya tengamos nosotros en nuestro drive de hojas de cálculo, pero también nos permite abrir hojas de cálculo de otras compañías, como lo es el famoso Microsoft Office. Podemos abrir hojas de cálculo de Excel aquí mismo y las fórmulas nos las respeta sin mayor problema. También podemos importar eh, hojas de cálculo de otros documentos
de hojas de cálculo de Google que estén en nuestro Drive y también podemos importar archivos de Excel aquí en la plataforma. Ahora tenemos la opción que dice hacer copia. Esta nos ayuda mucho cuando nos comparten algún tipo de documento como lectores. Nosotros no podemos editar el documento, pero sí podemos hacer una copia de ese documento. ¿Ok? Luego tenemos la opción de compartir y este es el apartado de eh, de trabajo en conjunto, ¿ok? Podemos compartir el documento con otras personas, podemos por link compartirlo también y podemos también enviarlo por correo electrónico, ¿ok? Y también tenemos una opción que nos permite descargarlo y lo podemos descargar en diferentes formatos. Lo podemos descargar en un formato imprimible como puede ser un PDF, podemos descargarlo como un documento editable de open source, ¿ok? De software libre, que es el Open Document. Podemos descargarlo en formato de Microsoft Excel. Podemos descargarlo todo toda la página como si fuera una página web. Y también los valores separados, ¿ok? Por comas es punto SS, punto CSV, ¿ok? O valores separados por tabuladores TSV, ¿ok? Estos en particular nos ayudan para escribir o transportar una hoja de cálculo como texto y lo podemos pegar directamente en ya sea documentos o también en hojas de cálculo y el programa lo va a identificar y lo va a interpretar, va a hacernos o transformarnos en texto en una tabla. ¿Ok? También podemos cambiar el nombre, moverlo, añadirlo como acceso directo a Drive, que es esa pequeña estrellita que tenemos al lado del nombre, y también eliminarlo, moverlo a la papeleta. ¿Ok? Cuando lo movemos a la papelera o papeleta, se queda ahí 30 días. Al cumplir los 31 días, automáticamente se elimina. También tenemos el historial de versiones, como nosotros lo habíamos visto en documentos. Y abajo tenemos la opción de activar el acceso sin conexión. Lo que va a hacer es descargar la página eh, con ayuda de nuestro navegador de Google Chrome y nos va a permitir seguir editando el documento. Cuando tenga acceso a Internet, automáticamente se va a actualizar. Debajo tenemos la opción de detalles que nos va a decir, pues, cuándo fue creado, quién es el propietario y demás características. Y aquí nos vamos a ir a configuración. Bueno, yo en particular a configuración, no sé si pueden observar, en la parte del fondo se ve aquí el símbolo del euro. No sabemos por qué, pero lo hemos visto en diferentes plataformas, independientemente si es una plataforma de Google Pago o de Google Libre, por así decirlo, Google gratis. Siempre, como estamos trabajando en el idioma español, nos selecciona el moneda con el sistema europeo. Ahora, en Europa, ellos usan un sistema de uso de comas y de puntos diferentes al que tenemos nosotros en el sistema métrico internacional que compartimos aquí en México, en el cual nosotros tenemos los números separados por comas cada tres ceros y por puntos cuando tenemos decimales. Ahí están invertidos. Separan con puntos los tres ceros y con comas cuando tienen decimales. Por esa razón, es importante cambiarle la configuración regional en el menú de archivo hasta abajo donde dice configuración. En este caso, pues, lo vamos a colocar en México porque pues estamos en México. Suponemos que es una cuestión por la cuestión del idioma español que nos selecciona la configuración regional de España, ¿ok? Y también aquí nos da la opción de escoger la zona horaria. En este caso, pues nos encontramos, yo en lo personal me encuentro aquí en la Ciudad de México. Le voy a dar guardar y volver, ¿ok? Ahora, hay que esperar un segundito que se actualice la plataforma. Luego tenemos nuestro menú de editar. Este lo comparte prácticamente casi sin ninguna modificación entre las diferentes plataformas. En particular en presentaciones, pues nos da la opción de duplicar diapositiva. En el apartado de ver, aquí, al igual que en las diferentes plataformas, en el apartado de ver y mostrar, pues nos permite
mostrar las regletas, mostrar ciertas barras o esconderlas, ¿no? La barra de fórmulas, las líneas de cuadrícula. Aquí en lo particular podemos inmovilizar celdas para nosotros desplazarnos de una manera más sencilla y cuando tenemos, por ejemplo, los títulos arriba de una hoja y supongamos tenemos un inventario y queremos ver hacia abajo, pues a veces se nos olvida qué columna es qué información, ¿no? Una que es el nombre, por ejemplo, otra la medida y otra el costo, el precio unitario, el precio en mayoreo. Pues normalmente, o en algunas ocasiones, cuando nos movemos hacia abajo, pues no se ven. Nosotros podemos bloquear las celdas para que no importa si nos desplazamos hacia abajo, las celdas de título queden fijas, ¿ok? También nosotros podemos agrupar ciertas cantidades de celdas para que sea más difícil modificarlas, ¿ok? O para que protegerlas de algún tipo de modificación. En el apartado de insertar, aquí podemos insertar filas, columnas, hojas o también celdas. Podemos insertar gráficos, al igual que en documentos y presentaciones, tablas dinámicas, imágenes y dibujos. En particularidad, en hojas de cálculo no podemos agregar elementos multimedia como lo son videos y audios. Esos son exclusivos de presentaciones, al igual que en Office. PowerPoint es el único programa que nos permite agregar todo ese tipo de características como lo son audios y videos. ¿Ok? También tenemos nuestro apartado de función. Aquí vamos a encontrar la mayoría, bueno, vamos a encontrar todas las funciones principales que nos trae el programa, las fórmulas. Nosotros en lo particular nos vamos a enfocar en las primeras 5 que tenemos arriba, ¿ok? Igual en la actividad que les compartí. Debajo tenemos uno que nos permite insertar un enlace. Podemos insertar casillas de verificación, menús desplegables, emojis, chips inteligentes. Y aquí con los chips inteligentes podemos taguear o mencionar personas, por así decirlo, agregar archivos, eventos de nuestro calendario, un lugar geográfico con el Maps, algún dato financiero que se vaya actualizando. Supongamos que si nosotros estamos trabajando o tenemos un inventario en, supongamos, una moneda extranjera como lo es el dólar, podemos colocar en dólares nuestras cantidades y que no las vaya convirtiendo en tiempo real a pesos mexicanos y se vaya actualizando. Entonces, tenemos este nuevo chip inteligente que se llama valoración. Este en particular, pues no me ha dado tiempo de revisarlo. Tenemos también la opción de insertar comentarios y nota al final. Tenemos la opción de formato, la opción de tema, podemos cambiar el tema de nuestra hoja de cálculo. Podemos también aquí en el apartado de número, pues ocupar los diferentes formatos que tienen las celdas. Puede tener texto sin formato, supongamos que nosotros colocamos texto dentro de una celda, ¿ok? O números dentro de una celda y normalmente hojas de cálculo siempre va a interpretar que son números, los va a poner como en un formato de número para hacer operaciones matemáticas, pero también nosotros podemos considerarlo como una referencia numérica. Por ejemplo, si tenemos un, una base de datos de trabajadores, pues el número de trabajador, pues no vamos a hacer operaciones matemáticas con ese número. Entonces lo podemos asignar como texto sin formato para que el mismo Excel o en este caso hojas de cálculo, pues no lo vaya a interpretar en especial cuando estamos trabajando con nóminas y así, con nóminas y prestaciones, pues que no se vaya a confundir alguien con ese número de empleado, ¿ok? Y quiera hacer un cálculo matemático acerca, bueno, o con ayuda de ese número. También tenemos formatos de número, de porcentaje, números científicos, de contabilidad, finanzas, monedas, ¿ok? Moneda redondeado, este es relativamente nuevo. Y aquí en lo particular, en número, en porcentaje y en científico, nos va a agregar los diferentes signos de manera automática, al igual que con los de moneda, contabilidad y finanzas. Nos va a agregar el signo de pesos en el apartado de contabilidad, moneda y finanzas, ¿ok? Y nos va a agregar los 2 puntos decimales. También tenemos el formato de fecha, lo cual nos ayuda a trabajar, una disculpa, a trabajar con un formato predeterminado de fecha, ¿ok? Aquí en lo particular, cuando nosotros trabajemos con una celda y le asignemos una fecha, también nos va a aparecer
un pequeño elemento, un pequeño menú flotante en el cual nos permite seleccionar la fecha en un cuadrito que es como un calendario. ¿Ok? También nosotros podemos generar elementos de personalización de moneda, personalizar el estilo de la fecha y la hora, y también personalizar el formato del número. En el apartado de texto, aquí solamente podemos cambiar si las letras las queremos en negritas, en cursivas, subrayadas o tachadas. Aquí no podemos hacer lo que hacíamos en documentos de Google, ¿ok? Que podíamos cambiar el uso de las mayúsculas fácilmente. Aquí tenemos que hacerlo por fórmula. ¿Ok? Aquí sí, en ese aspecto, pues sí sería una herramienta interesante que la aplicaran, pero pues lo tenemos que hacer todo con fórmula en ese aspecto. En alineación, pues tenemos las tres básicas, izquierda, centro y derecha. Aquí como tal no tenemos la de justificado y tenemos tres extra, que es arriba de la celda, bueno, en la parte de arriba dentro del espacio interior de la celda, centrado al medio de la celda o alineado con la base de nuestra celda. Aquí cabe resaltar algo bien interesante. Cuando nosotros estemos trabajando en Excel o en hojas de cálculo, siempre que tengamos valores alfabéticos, ¿ok? Valores alfanuméricos, principalmente en el aspecto del alfabeto, nos los va a colocar alineados en el costado izquierdo de la celda. Y siempre que coloquemos números en una celda que no tiene un formato definido, ¿ok? Nos los va a colocar en el costado derecho de nuestra celda, ¿ok? Del lado izquierdo, letras y del lado derecho, números. Ajustar el texto. Este es relativamente exclusivo de hojas de cálculo. Aquí tenemos, podemos configurar el texto. Por ejemplo, cuando tenemos mayor texto que del que cabe en la celda, pues que por ejemplo se desborde, que salga y que lo muestre en la celda, ¿ok? Si parte del texto cubre o se excede del tamaño de la celda, va a empezar a cubrir la celda hacia el costado derecho, ¿ok? Que se ajuste, por ejemplo, que nuestra celda se haga más alta, ¿ok? Y nos coloque como si fuera en un segundo renglón el texto, o que también lo recorte. Si el texto no cabe dentro de la celda, pues que lo recorte y se meta debajo de la siguiente celda a el lado derecho, ¿ok? Entonces tenemos las opciones de rotación de texto, por ejemplo, cuando queremos un texto en vertical, y eso lo aplicamos mucho en cuando tenemos ciertos formatos de trabajo en hojas de cálculo y en Excel. Aquí podemos colocarlo al igual que en Microsoft, en Excel, sin ningún tipo de rotación, inclinado hacia arriba, hacia abajo, apilarlo verticalmente, girarlo hacia arriba, girarlo hacia abajo o colocarle un ángulo personalizado. También tenemos una opción que nos permite cambiar el tamaño de fuente. Si debemos seleccionar ciertas celdas, podemos ir aquí al apartado de formato y cambiar el tamaño de nuestro texto. Aquí en lo particular tenemos sí una brochita, ok, a diferencia de lo que teníamos en Office, aquí podemos colocar un formato condicional que nos pinte, por así decirlo, una celda si tiene un valor negativo o si no es un dato que nosotros estamos aceptando en nuestra celda. Supongamos que les pedimos que coloquen una cifra escrita con números y la colocan con, bueno, escrita con texto, ¿ok? Y la colocan escrita con números, pues podemos poner el formato condicional para que si no es un texto, pues nos diga que está mal. Colores alternos, aquí podemos alternar colores, ¿ok? De nuestras diferentes celdas y podemos también personalizar algunos de los colores. En el apartado de datos, aquí es donde podemos modificar, podemos calcular, por así decirlo, ordenar todos esos datos que tenemos en una tabla. En este aspecto vamos a una tabla muy sencilla, pero cuando tengamos tablas con muchos valores numéricos, con inventarios, con cotizaciones, aquí es donde nosotros nos vamos a ayudar para organizarlos, ¿ok? Nos vamos a organizar de mayor a menor, de menor a mayor,
que solamente nos muestre ciertos valores o ciertas características. También podemos proteger ciertos datos para que no se cambien, ¿ok? Esto nos ayuda en especial cuando compartimos la hoja de cálculo con alguien más y queremos que solamente nos ayuden a rellenar ciertos aspectos de la hoja y que no modifiquen el formato. También podemos obtener estadísticas, validar datos, que los datos se borren si no cubren ciertos parámetros. Dividir también el texto, por ejemplo, supongamos que tenemos un, una base de datos donde tenemos el nombre de los trabajadores y nosotros necesitamos que estos se encuentren separados por apellidos, ¿ok? Siempre y cuando que sean apellidos y nombres, que sea un solo nombre y dos apellidos, pues y que los apellidos sean de solamente una palabra, podemos nosotros pedirle que nos divida esa celda que tiene nombre y apellidos en celdas en donde solamente contenga el nombre, la siguiente un apellido, el apellido paterno y la siguiente el apellido materno. En esta opción de dividir texto en columnas. También nosotros podemos pedirle al programa que analice la información y nos extraiga esos datos para usarlos en una tabla o en otra hoja de cálculo. En los conectores de datos también nosotros podemos conectar hojas de cálculo, así como lo hacemos con las macros. En Excel nosotros podemos vincular hojas de cálculo entre los diferentes, entre los diferentes hojas de cálculo que tenemos en el Drive. Nosotros podemos pedirle que nos tome un dato y vincularlo a otra hoja de cálculo también se puede. Así como lo hacemos normalmente entre hojas, pero esto entre diferentes hojas de cálculo o libros dentro de nuestro Drive. En el apartado de herramientas podemos también crear un formulario a partir de nuestra hoja de cálculo que tengamos aquí. Podemos darle la opción que nos autocomplete la información. También nuestra herramienta de ortografía. Aquí en lo particular, pues no tenemos la herramienta de dictado por voz. En ese aspecto, pues no podemos dictarlo por voz. ¿Ok? Y extensiones, estas son extra, como tal no lo vamos a ver nosotros, pero hay muchas extensiones que nos ayudan a hacer muchísimas cosas. De las cosas que nos permiten hacer, pues hay algunas que tienen integración de inteligencia artificial o también que con ciertos datos nos convierta en documentos de Google cuando hacemos cartas personalizadas, por mencionar algunos ejemplos. Ahora, luego tenemos nuestra barra de herramientas, barra de menús, la tenemos arriba, barra de herramientas abajo. La opción de buscar, ok, en el menú, la opción de deshacer algo, rehacer algo, imprimirlo, copiar formato, esta sí la vamos a ocupar. También de ver el zoom que tenemos en nuestra hoja. Luego tenemos el botón de formatear de formato de moneda, ok, este lo que nos permite hacer, pues agrega automáticamente el signo de pesos y los dos decimales, el de porcentaje que nos agrega el símbolo de porcentaje al final, agregar o quitar decimales, también ver qué tipos de formato tenemos. Aquí tenemos el formato automático que nos pone el texto del lado izquierdo, números del lado derecho, pero podemos escoger aquí entre los diferentes formatos. Aquí en el apartado de fuente, pues aquí nosotros tenemos uno predeterminado, pero podemos escoger la fuente que nosotros querramos ocupar. Luego tenemos el tamaño de la fuente y aquí tenemos al lado del tamaño de la fuente, si lo queremos en remarcado o en negrita, si lo queremos en diagonal, que es cursiva, si lo queremos tachado y también escoger el color del texto. Al ladito de esta letra que nos permite escoger el color del texto, tenemos este pequeño balde con pintura que nos permite colocar un color de relleno específico en nuestras celdas. Esto pues es a decisión de cada quien. Al lado tenemos la opción que nos permite marcar los bordes de nuestras celdas. Aquí los tenemos como en gris, muy poco apagado, ok, muy difuso, porque solamente son guías, no están como tal remarcadas las celdas, al menos no en este momento. Al lado tenemos la opción que nos permite fusionar celdas y centrar la información.
Y luego tenemos nuestro apartado para alinear los diferentes textos, ¿ok? Que lo queremos alineado a la izquierda, a la derecha, centrado. Como tal, aquí no vamos a tener la opción de justificado. Porque nosotros justificamos la información con respecto al tamaño de la celda. Y abajo tenemos este apartado que es la alineación en vertical. A diferencia de documentos y presentaciones, aquí sí podemos escoger si queremos el texto alineado en la parte de arriba, en la del medio o en la de abajo, en este caso de la celda en la cual estamos trabajando. Y aquí también los modos de ajuste de texto, los que hemos hablado, que si el texto es mayor al que se encuentra en la celda, se desborda y lo escribe encima de la siguiente celda hacia el costado derecho. Tenemos el que nos ajusta el texto, ¿ok? Al tamaño, bueno, más bien nos ajusta la celda al tamaño del texto, pero solamente esto en vertical, no va a cambiar la celda hacia los costados, ¿ok? Luego tenemos la opción de ajuste de alineación de texto, de recortar, nos va a permitir seguir escribiendo, pero si la información supera el tamaño de la celda, lo va como a meter debajo de la siguiente celda del lado derecho. También podemos cambiar aquí la orientación del texto, si lo queremos en vertical, en horizontal, con cierto ángulo, ¿ok? Si lo queremos apilar verticalmente, ¿ok? Que sea de manera hacia arriba o hacia abajo, en ángulo ascendente o descendente. Entonces tenemos la opción de insertar enlaces, ¿ok? Hacer comentarios, que nos inserte un gráfico, que nos cree un filtro, también las diferentes tipos de vistas en el aspecto de filtro, y al final tenemos esta es una E de epsilon del sistema de símbolos griegos, por así decirlo, y es aquí donde vamos a encontrar nuestro botón de fórmulas rápidas. Ahora, hojas de cálculo, tenemos luego debajo de nuestras barras, tenemos esta que es la barra de fórmulas. Nos va a indicar en el costado del lado superior, del lado izquierdo, hay una letra. Eso nos indica en qué celda estamos, ¿ok? Siempre nos va a indicar la celda en la que nos encontramos. Luego vamos a tener, ahora sí, como tal, nuestro espacio para escribir lo que queremos que tenga nuestra celda en texto o también números. Una disculpa. O las fórmulas que las vamos a ocupar. ¿Ok? Abajo tenemos ya como tal nuestra hoja de trabajo. Nuestra hoja de trabajo siempre se va a dividir de la misma manera, en filas y columnas. Las columnas en particular siempre van a ir con letra. Siempre. ¿Ok? Y siempre van a ir de arriba hacia abajo como las columnas que se encuentran en los edificios o en nuestras casas. Luego tenemos del costado izquierdo las filas. Son como los escalones o los pisos, por así decirlo, y siempre van con número y van de manera descendente, empezando desde el número 1 y pues así sucesivamente hacia abajo. En el aspecto de las celdas, y en especial en las columnas, nosotros podemos irnos hasta el final de las celdas, van a llegar hasta la letra Z, pero después de la letra Z nos va a agregar la columna AA. Y aquí tenemos la columna A, y así posteriormente la AB, AC, AD, y así hasta llegar hasta la última letra del abecedario. Al llegar a la AZ, la siguiente va a ser BA. Y así sucesivamente hasta prácticamente el infinito, al menos nos da cierto procesamiento significativo a nuestra hoja de cálculo, ¿ok? Ahora, lo primero que yo voy a hacer aquí va a ser colocar la palabra abarrotes, no barrates.
Abarrotes. ¿Ok? Y posteriormente cada quien le va a colocar su nombre. Todavía no se los comparto en un momentito. Vamos a colocar aquí producto, cantidad, costo, precio público, ganancia, eh, vamos a colocar total inventario, total venta y por último, total ganancia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo siguiente que les voy a pedir ahorita? Les voy a compartir este documento para que trabajemos de manera colaborativa todos en el mismo documento, ¿ok? Se los voy a compartir a través de nuestra plataforma de Google Meet y también a través de nuestra plataforma de WhatsApp Web. Bueno, en mi caso, WhatsApp Web. Vamos a dar un minutito para que vayan abriendo ese link, ¿ok? Y lo siguiente que van a hacer, una vez que abran el link, nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice hoja 1, que aquí es donde vamos a encontrar las diferentes hojas. Tenemos aquí una pequeña flechita hacia abajo y le vamos a dar en duplicar. ¿Ok? A la hora de duplicarlo le vamos a colocar cada quien su nombre. En mi caso, pues yo le voy a colocar aquí ejemplo. Pero les voy a pedir que cada quien le ponga su nombre. Vamos a dar un par de minutitos para que vayan abriendo este link, por favor. Ok, Adriana, cuéntanos, ¿ya pudiste abrir el link? ¿Sí te dejó? Sí, profesor, ya lo pude abrir. Nada más tengo una duda. Bueno, la hoja que tenemos de un inicio es la suya de ejemplo. ¿Tenemos que abrir una nosotros poniendo nuestro nombre? Lo que vamos a hacer, muy buena pregunta, lo que vamos a hacer en la parte de abajo, ok, yo aquí tengo mi hoja, aquí nos dice ejemplo y tenemos, que es el nombre que yo le puse a mi hoja y tenemos aquí una flechita hacia abajo. Aquí nos da la opción de duplicar. Yo ahorita la voy a duplicar, ok, y aquí tienen que cambiarle el nombre, le damos doble clic y cambiamos el nombre de esa hoja en particular. Cada quien va a tener su propia hoja. Yo ahorita la voy a eliminar porque pues la intención es que ustedes pues aprendan a usar la herramienta, ¿ok? Recuerden, vamos a ir a la parte de abajo
al lado del nombre y vamos a duplicar la hoja, ¿ok? Para ocupar ahorita esa, esa base de hoja que tenemos, esa base de tabla, por así decirlo. Una vez que ya tenemos nuestra hoja duplicada, ¿ok? Presten atención aquí a la hoja de ejemplo. Lo primero que vamos a hacer nosotros es, en esta de abarrotes, pues colocar el nombre de nuestra tienda. Yo en lo particular le voy a colocar el nombre de mi gatita, que se llama Lasaña, que nos está acompañando aquí en nuestra clase, que siempre está pegada a la computadora. ¿Ok? Y colóquenle un nombre a su tienda de abarrotes. Lo siguiente que vamos a hacer es unir todas esas celdas que van desde producto hasta ganancia total, en donde tenemos el título de nuestra tienda de abarrotes, ¿ok? Eso lo hacemos con este botón de aquí, que dice combinar celdas. Seleccionamos toda la celda, todo el conjunto de celdas que queremos fusionar y centrar. Bueno, en este caso no nos da la opción de centrar. En cambio, en Excel sí nos da esa opción automáticamente. Vamos a dar un minutito para que le pongan un nombre, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es ahora personalizar nuestra barra, ¿ok? En la parte de abajo, ¿ok? Tenemos diferentes elementos: producto, cantidad, costo, precio público, ganancia total, etcétera, etcétera. Vamos a ir nosotros al primero, que es de producto. Y aquí, nuestra celda, le vamos a dar nada más un clic y les voy a pedir que cambien la fuente por una que les guste. ¿Ok? Una que les agrade. Y que le cambiemos el tamaño del texto, que sea fácilmente legible para ti. También colócale un color de relleno, el color que tú gustes. Pero pues también tratar que sea legible, que se pueda leer fácilmente. Vamos a dar un minutito para que vaya seleccionando una tipografía, un color de texto y un color de relleno. Ahorita nada más nosotros lo hicimos en una de ellas. Porque también vamos a ocupar la herramienta de copiar formato para colocarlo en las demás celdas. Una vez que ya tenemos colocada aquí nuestra celda, ¿ok? Con con un formato en específico, lo siguiente que vamos a hacer es copiar ese formato. Le damos clic y vamos por nuestro rodillo de copiar formato. Le damos clic ahí y lo vamos a pintar en las demás celdas. Aquí como tal también lo podemos aplicar en la celda de arriba. De hecho, es lo que yo voy a hacer. Pero aquí seguramente me va a desfusionar mis celdas. Ah, no, miren. En esta ocasión no. Me lo respetó. ¿Ok? Y en la celda de hasta arriba donde tenemos el título, pues vamos a cambiarle el color para diferenciarlo. Le voy a cambiar el color, la parte de arriba. Y también le voy a cambiar la alineación. Yo en lo particular voy a querer que estén centradas mis celdas. Vamos a dar un minutito para que vayan modificando sus diferentes celdas, ¿ok?
Ah, mira, muy bien, excelente. Vayan colocándole color. Ahora, nosotros también podemos, de cierta manera, copiar el estilo de otras hojas. Supongamos que yo aquí tengo, bueno, aquí su compañera Adriana tiene su hoja. Yo voy a seleccionar una celda, voy a copiar el formato y también lo puedo aplicar en mi hoja en la que yo estoy aquí. Y también eso se vale. Si quieren copiar el estilo eh, de algún compañero, pues también se vale. Nada más, pues cámbienle el nombre, ¿ok? Y cámbienle los colores. Tal vez ocupen la misma tipografía, pero cámbienle al menos los colores, ¿ok? Ahora, hay una forma de ajustar las celdas de manera individual cuando nosotros estamos trabajando en hojas de cálculo, ¿ok? Normalmente nosotros para ajustar una celda, ya sea en vertical o horizontal, nos vamos entre una columna y otra o una fila y otra y arrastramos hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? Pero hay una forma más sencilla de hacer este ajuste y de manera automática. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la esquina superior del lado izquierdo, donde tenemos un pequeño cuadrito en blanco donde se deberían de interseccionar, ¿ok? Las columnas y las filas debajo de donde nos indica en qué celda estamos, ¿ok? Tenemos este cuadrito. Eso nos permite, cuando seleccionamos ese cuadrito en particular, nos permite seleccionar todas las celdas que tenemos en nuestra hoja, ¿ok? Ya que tenemos seleccionadas todas nuestras celdas y nuestras filas y columnas, vamos a colocar nuestro cursor entre una columna y otra y le vamos a dar doble clic. Cuando tú le das doble clic, automáticamente te va a ajustar todas las columnas, todas las celdas y las filas al contenido que se encuentran dentro de las mismas. Por favor, vayan ajustando, vayan probando con esta herramienta de autoajuste de las celdas. Ok, una vez que ya ajustamos de manera automática nuestras celdas, ok, lo siguiente que vamos a hacer, pues colocar productos. Hay diferentes formas de autocompletado y formas lógicas que ocupa presentaciones, hojas de cálculo y Excel para cuando nosotros queremos rellenar información en una celda en particular. Por ejemplo, aquí no les voy a pedir que me coloquen productos como con nombres como es huevo, jamón y así. Nos vamos a simplificar un poquito en el aspecto también de que pues puedan aprender a usar esta herramienta de autocompletado. Yo, por ejemplo, si yo quiero hacer una celda numérica, ¿ok? Una columna numérica que vaya 1, 2, 3 y 4 y así subsecuentemente, yo en lo particular voy a poner 1, 2 y 3. Cuando son números, sí, lo recomendable es colocar al menos 3 números consecutivos, ¿ok? Coloqué los números en las 3 celdas que tengo ahí. Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar esas celdas. Esto se le llama rango. Un rango es una selección de celdas. Un rango siempre se va a escribir con letra y con número, luego dos puntos y luego dónde, en qué celda acaba, en qué celda empieza, los puntos y luego en qué celda termina.
Dame un segundito. Ok. Ahora, cuando yo tengo seleccionado un rango, en este caso tengo seleccionadas 3 celdas, me va a aparecer, incluso desde la primera celda, ¿ok? Me va a aparecer este puntito. Si yo agarro ese puntito en la esquina inferior del lado derecho, yo coloco ahí mi cursor cambia de forma. Como pueden ver, se hace como una pequeña cruz, una cruceta. Le doy clic ahí y arrastro hacia abajo y me lo va a autocompletar. En este caso, me lo autocompletó con el 3. Por eso es importante que yo les decía, cuando son sesiones numéricas, a seleccionar o escribir 3 celdas. Le damos clic y arrastramos hacia abajo. Y automáticamente pueden ver que me rellena la información. Esta fue una sesión numérica, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo coloco, copio, quiero colocar producto, ¿ok? Y le coloco el número 1. Enter. Cuando tenemos elementos de letras y números, lo identifica muy fácilmente el programa. Coloqué producto 1, ¿ok? Voy a colocar nuevamente mi flechita en la esquina inferior del lado derecho de esa celda, en ese puntito, le doy clic y arrastro hacia abajo y automáticamente me va a hacer esa sucesión de elementos. En este hoja en particular les voy a pedir que sean 10 productos, ¿ok? Por favor, pues vayan ajustando los productos, ¿ok? Escribimos producto 1 y vamos ajustando hacia abajo. De hecho, no sé si se percataron, pero yo como tal copié la información de una celda, la celda de arriba, ¿ok? Al igual que cuando nosotros agarrábamos y le damos clic derecho, pegar sin formato, también lo podemos hacer aquí, ¿ok? Yo estoy copiando esta celda de arriba y si la pego normal, me la va a pegar con todo el formato, pero si la pego sin formato, que es Control Shift y la letra V, me la va a pegar solamente la información. O también nos podemos ir al apartado que dice editar, pegado especial y solo valores. ¿Ok? Ya luego lo que hice, le di doble clic a la celda, le coloqué el número 1. Supongamos que también voy a aprovechar que estoy aquí y lo voy a cambiar por una P mayúscula. Y voy a autocompletar de manera automática la información hasta que tenga 10 productos. Vamos a dar un minutito. Aquí en lo siguiente, que va a ser cantidad, les voy a pedir que coloquen solamente números. De aquí también se vale copiar, ¿eh? Sí se vale copiar, no se preocupen por eso. ¿Ok? Aquí en cantidad, pónganme números al azar. Y no se preocupen por el signo de pesos. Eso ahorita lo va a hacer automáticamente el programa. Colóquenme números al azar. Yo en lo particular pues había colocado ahí algunos con decimales. También se vale. Vamos a dar un momentito para que vayan rellenando esos valores. Valores al azar, por favor.
Una vez que ya tenemos nuestra, nuestra información aquí, vamos a darle el formato de, en este caso, de moneda. Para darle nuestro formato de moneda, va a ser bien sencillo. Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Yo voy a seleccionar el rango de celdas con el cual voy a asignarles el formato de dinero. ¿Ok? Voy a seleccionar mi rango de celdas aquí en cantidad y voy a irme a la parte de arriba. Tengo este signo de pesos que dice formatear como moneda. Era el que les mencionaba que normalmente la plataforma, siempre porque está en español, piensa que estamos en la zona regional de España y nos selecciona el euro. Pero aquí nos da la opción de formatear como moneda. Le damos clic y automáticamente nos va a agregar el punto decimal, ¿ok? Nos va a agregar aquellas cantidades que no tengan puntos decimales y nos va a poner los símbolos de peso en todas esas celdas, ¿ok? De hecho, aquí yo me equivoqué porque aquí en cantidad debería estar en el otro lado, ¿verdad? En costo, pero no hay ningún problema. Yo voy a seleccionar el costo, ¿ok? X, control X y lo pego aquí. Y aquí en cantidad, pues números al azar. Aquí sí, cuántos tienes de cada uno. ¿Ok? Pues vamos a darles un momentito para que también agreguen la de costo. Yo aquí me había confundido un poquito durante un momento, pero no pasa nada, ¿ok? Vayan agregándole también costo. Este también es al azar. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Edgar, ¿ok? Vamos a dar un momentito para que agreguen ahí un costo y una cantidad. Importante porque ahorita vamos a trabajar con fórmulas. ¿Ok? Aquí como pueden ver, cuando es texto siempre me lo agrega o me lo alinea del lado izquierdo. Cuando son cantidades numéricas, siempre, o números, siempre me lo va a agregar del costado derecho. Yo en lo particular, en mi hoja, pues yo lo voy a querer alinear. Selecciono nuevamente este cuadro gris, le doy clic ahí y me selecciona pues todas mis celdas. ¿Ok? Y yo voy a alinear para que todos los valores se encuentren en el centro, pero puedes dejarlo como tú gustes, ¿ok? Vamos a dar un momentito. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular el precio público. ¿Cuánto le quieres ganar? Yo, por ejemplo, voy a hacer tres formas diferentes para generar el precio público. La primera es colocar, lo voy a hacer con porcentaje. Todas las fórmulas siempre, sí o sí, empiezan con nuestro símbolo de igual. Siempre, todas nuestras fórmulas. Yo voy a darle aquí igual y voy a seleccionar la celda que tengo a un costado. Nosotros podemos también escribir el número de la celda, en este caso sería C3, pero también te puedes apoyar de las teclas de dirección y automáticamente te va a escribir la celda, o también de el mouse, le das clic y automáticamente te va a seleccionar la celda, ¿ok? Lo siguiente que voy a hacer es ocupar el signo de multiplicación. En nuestro lenguaje, pues ocupamos la X normalmente como multiplicación, símbolo de multiplicación, pero aquí en lo particular vamos a ocupar el símbolo de asterisco. Así es como lo reconoce el famoso hojas de cálculo y también el Excel. ¿Ok? Símbolo de asterisco indica una multiplicación. Y lo voy a multiplicar por un porcentaje. ¿Qué porcentaje voy a ocupar yo? Pues va a ser un porcentaje, ¿ok? Mayor al 100%, ¿ok? Porque si es menor al 100%,
voy a tenerlo en rebaja, por así decirlo. Yo lo voy a multiplicar por 123%. 123 y signo de porcentaje. Esto es importante. ¿Ok? En este caso yo ocupé igual C3 por 123%. Y ya que tengo mi fórmula, te la voy a dejar un momento ahí en pantalla, le voy a dar Enter y automáticamente me la va a ajustar. Me la va a ajustar y me va a hacer el cálculo. Ya que tengo ahí mi fórmula, le doy Enter. ¿Ok? Ahora también me da la opción de autocompletar. Mi opción de autocompletar también yo la puedo implementar cuando tengo una fórmula. Le doy doble clic en ese pequeño puntito que se encuentra en la esquina inferior del costado derecho. Ok, le doy doble clic y automáticamente me va a autocompletar todos los datos, todas las fórmulas. Pero yo en lo particular, y ustedes pueden hacerlo de esa manera, yo en lo particular voy a agarrar esta primera fórmula y la voy a arrastrar solamente un par de celdas hacia abajo. La siguiente que yo voy a hacer va a ser con una suma. Le voy a sumar cierta cantidad. Le voy a dar igual. Voy a seleccionar la celda de costo y le voy a sumar una cantidad. ¿Ok? En este caso le voy a sumar 12. ¿Ok? Y al igual que el anterior, pues yo puedo autocompletarla. Doble clic y me la autocompleta. Pero los últimos que tengo yo aquí los voy a dejar en rebaja. Les voy eh, a multiplicar por un porcentaje menor a 100. Lo voy a vender al menor precio del cual yo los compré. ¿Ok? En este caso, los voy a poner al 5% de descuento. Voy a multiplicar por 95% y le doy Enter. Y automáticamente, pues ahí me rellena. Si le doy doble clic en en ese puntito, me va a rellenar hasta donde tenga valores para trabajar. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es ahora sí calcular el valor de la ganancia. Para calcular el valor de nuestra ganancia, de hecho aquí me parece que aquí lo que te faltó fue agregarle el símbolo de porcentaje en tu fórmula. ¿Ok? Nos pusiste por C3 por 123 y falta que le agregues el signo ahí. Cuando le agregamos el signo, automáticamente nos lo multiplica. El detalle de aquí es que le pusiste un formato de porcentaje, no pasa nada. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos corregir aquí lo que vamos a hacer, vamos a ir a la parte de arriba y aquí tenemos nuestro formato de moneda. Le damos clic al formato de moneda y automáticamente te lo agrega en el formato de moneda. ¿Ok? El formato de porcentaje lo que va a hacer es colocarle dos ceros, el punto, los dos decimales y el símbolo del porcentaje. Por aquí en nuestra fórmula en particular, pues nosotros vamos a ocupar
agregarle el símbolo de porcentaje, no por formato, sino por escribir el signo dentro de la fórmula. Para escribirlo, colocamos la tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla Control, la tecla Shift y el número 5 para que nos dé el símbolo de porcentaje. Una vez que ya lo tenemos de esta manera, pues vamos a calcular la ganancia o la pérdida, ¿no? En algunos de los casos que yo tengo aquí. En este caso, lo que voy a hacer es hacer una operación. Voy a hacer una resta para calcular cuánto estoy ganando o perdiendo. Para esto voy a colocar el símbolo de igual. Siempre en todas nuestras fórmulas empiezan con el signo de igual. Ok, signo de igual. Y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar la celda que tiene el mayor valor, en este caso precio público. ¿Ok? Y lo siguiente que voy a hacer, ya que tengo el símbolo de igual, voy a seleccionar la celda que tiene el mayor valor numérico y le voy a restar la otra. Le voy a restar la de costo. ¿Cuánto me costó a mí comprarlo? ¿Ok? En este caso, D3 menos C3. Y le doy Enter. Y automáticamente me va a decir cuánto fue lo que yo le estoy ganando a cada elemento. ¿Ok? Lo siguiente que voy a hacer, pues autocompletarlo. Voy a ir a la esquina inferior del lado derecho, ahí donde tengo ese puntito en mi celda, y le doy doble clic. O también lo que yo puedo hacer, ¿ok? Selecciono ese puntito, le doy clic y lo mantengo y lo arrastro hacia abajo. Clic y arrastro hacia abajo. ¿Ok? Vamos a dar un minutito para que vayan haciendo esa operación. Yo le voy a dar aquí doble clic para que vean cuál es la fórmula que yo ocupé. Vamos a dar un minutito más. Y para los que nos acaban de acompañar, vamos a colocar aquí nuevamente el link, ¿ok? Al documento que estamos trabajando. Lo primero que tenemos que hacer era duplicar la hoja, ¿ok? Que dice ejemplo y colocarle nuestro nombre y posteriormente cambiarle el nombre de los abarrotes. En mi caso se llama lasaña. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es ver el total de lo que tenemos en costo por cada producto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una operación matemática aquí. Para hacer la operación matemática, lo que nosotros vamos a hacer es nuevamente colocar
el símbolo de igual. ¿Ok? Igual. Y vamos a seleccionar en este caso el costo. ¿Ok? ¿Cuánto nos costó ese elemento? Y lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar. ¿Ok? Símbolo de multiplicar. Ya hemos hablado que el símbolo de multiplicar que nosotros ocupamos aquí en nuestro hojas de cálculo, al igual que en Excel, es el símbolo de asterisco. Vamos a multiplicar por cuántos tenemos de esos elementos. Multiplicamos cuánto nos costó por cuántos tenemos. ¿Ok? Y le doy Enter. Y yo en lo particular, pues no lo voy a autocompletar. Recuerden que para autocompletar de manera automática, vamos a la esquina inferior del lado derecho de esa celda y le damos doble clic. Y automáticamente nos va a autocompletar la fórmula, ¿ok? Hasta donde tenga datos para trabajar con ella. Vamos a dar un minutito para que vayan autocompletando ese elemento. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el total de nuestro inventario de esta manera, vamos a ver cuánto es el total, ¿ok? De el precio público multiplicado por la cantidad de eh, elementos que tenemos. Nuevamente, símbolo de igual. Vamos a seleccionar la cantidad de cosas que tenemos. Símbolo de asterisco. Y lo vamos a multiplicar por el precio público. En mi caso en particular es igual B3 por, en mi caso es igual B3 por D3. ¿Ok? En este caso igual B3 por D3 en mi caso en particular. Le doy Enter y voy a autocompletar el total. Lo siguiente que vamos a hacer y por último el total de la ganancia. Aquí hay dos formas de hacerlo. ¿Ok? Una de ellas, la que vamos a hacer, puede ser por multiplicación. Podemos multiplicar, ya tenemos la ganancia de cada elemento, ¿ok? Multiplicarlo por la cantidad. O también podemos hacerlo por resta, ¿ok? Restar cuánto es el total de venta
¿ok? Restarle el total de inventario. O también podemos agarrar, restarle al precio público el costo y luego multiplicarlo por la cantidad. Aquí, pues, hay diferentes formas de hacerlo. Les decía, la primera que podemos hacer es darle igual y vamos a multiplicar la ganancia por la cantidad. También, de hecho, lo voy a hacer aquí al lado. No lo voy a hacer abajo. ¿Ok? La otra forma en la que podremos hacerlo sería agarrar el total de venta menos el total de inventario. Otra cosa que podremos hacer sería agarrar el precio público menos el precio del costo. ¿Ok? Aquí tendremos que usar paréntesis para luego multiplicarlo por la cantidad de productos. Y aquí yo me equivoqué porque no es D5, es D3 y C3. Y de cualquier forma que lo haga, pueden ver que me sigue dando el mismo resultado. ¿Ok? Y vamos a, en este caso, pues, autocompletar esa celda. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que vayan autocompletando esa celda en particular. ¿Ok? Ahora aquí hasta abajo, lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el total. Aquí en la parte del total, lo siguiente que vamos nosotros a hacer es colocarle aquí debajo de ganancia la palabra total. Vamos a querer hacer una autosuma, se llama, ¿ok? O una sumatoria de lo que tenemos ahí en vertical. Lo que voy a hacer aquí, pueden ver que yo coloqué texto total, pero también quiero copiar el formato que tengo de algunos de mis encabezados de la parte de arriba. Selecciono la celda que yo quiera copiar el formato, le doy clic a mi brochita, ¿ok? A mi rodillo y le voy a colocar ahí el formato. ¿Ok? Vamos a dar un momentito. Una vez que ya tenemos aquí el total, vamos a hacer una fórmula para sumar lo que tenemos arriba. En este caso, igual como todas las fórmulas, tenemos que colocar el símbolo de igual. Le ponemos suma, ¿ok?
Aquí nos da varias opciones. Suma y en este caso vamos a sumar todo el rango de celdas que tenemos arriba. Seleccionamos el rango. Recordemos que un rango, ¿ok? Es una indicación que nosotros le hacemos al programa. Le indicamos desde qué celda vamos a seleccionar hasta qué celda vamos a terminar esa selección. Una selección de rango puede ser en vertical, en horizontal o también en diagonal. En este caso lo estamos haciendo en vertical. ¿Ok? En mi caso en particular le puse igual suma, abrí paréntesis y seleccioné el rango de celdas que quiero sumar. Por último, lo que tengo que hacerle aquí es cerrar mi símbolo de paréntesis. ¿Ok? Y le vamos a dar Enter. Ahora, nosotros también podemos autocompletar en horizontal, ¿ok? En nuestras... Vamos a autocompletar en horizontal nuestras fórmulas. No necesariamente de arriba hacia abajo como lo hemos hecho anteriormente. También podemos hacerlo en horizontal. ¿Okay? Yo voy a agarrar mi fórmula que tengo aquí y la voy a arrastrar hacia el costado derecho. Voy a la esquina inferior al lado derecho donde tengo ese pequeño puntito. Le doy clic y lo arrastro hacia el costado derecho. ¿Ok? Y automáticamente pueden ver y podemos comprobar que la fórmula sí está adecuadamente configurada, independientemente si hicimos la sumatoria, bueno, y nosotros le dimos autocompletar hacia la izquierda o la derecha, ¿ok? Aún así, nos va a respetar cierta lógica para poder obtener el resultado deseado. ¿Alguna duda hasta este momento? No, profe. Perfecto. Ok. Algo extra que todavía nos falta aquí, pues es colocarle los bordes a nuestras celdas, ¿ok? Pero antes de colocarle los bordes, algo que también yo les recomiendo es colocarle ciertas líneas guía. Cuando tenemos muchos elementos en nuestras hojas de cálculo, es a veces complicado leerlos. A veces nos confundimos si esa era la fila, si esa era la columna. Entonces, por dicha razón, yo siempre les hago esta recomendación. Le da un poquito más de presentación en cuanto a los colores, se hace más llamativa, pero también se va a hacer mucho más fácil de leer. ¿Qué es lo que yo hago? Yo normalmente les recomiendo que hagan esto. Seleccionen una fila, dejen una fila vacía, ¿ok? Y luego seleccionamos la fila inferior. Aquí en la fila inferior vamos a cambiarle el color. Le vamos a poner un color que sea relativamente pastel, que sea blanquizco, por así decirlo. Por ejemplo, voy a seleccionar este verde de aquí. ¿Ok? Y una vez que yo ya tengo seleccionado el primero vacío y el segundo con color, voy a ocupar mi herramienta de copiar formato. Y le voy a colocar en las demás filas que tengo abajo. Y automáticamente de esta manera yo ya puedo ver o diferenciar fácilmente en qué fila estoy, si estoy buscando de manera visual algún dato, así me puedo ayudar para encontrarlo sí o sí y para no irme un poquito más abajo, un poquito más arriba de la celda que yo esté seleccionando. ¿Ok? Ahora,
Normalmente nosotros lo que hacíamos cuando queríamos cambiar una tipografía, pues seleccionábamos celda por celda, pero también podemos cambiarlas por conjuntos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este rango de celdas que tengo aquí y voy a cambiarles la tipografía. En este caso le voy a poner esta de aquí. También podemos cambiar la tipografía de una manera rápida, no hay que cambiar celda por celda. Podemos seleccionar un conjunto de celdas y cambiarles la tipografía. ¿Ok? Lo último, pues para terminar esta hoja de cálculo en particular, pues será colocarle las, los bordes. Yo voy a seleccionar mis celdas. En este caso en particular, lo tengo que hacer por partes, ¿ok? Porque tengo un espacio vacío en el costado desde producto y precio público al lado de total, ¿ok? Tengo esas celdas vacías, entonces voy a seleccionar solamente las celdas que puedo seleccionar de golpe y puedo darle el formato de bordes. Yo le voy a colocar pues todos los bordes. Y estas últimas de aquí, pues las selecciono independientemente y igual le voy a colocar los bordes. ¿Ok? Vamos a dar un momentito. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos datos? Digo, aquí no se preocupen, yo lo estoy modificando a propósito, ¿ok? No es necesario que ustedes lo modifiquen. Para mostrarles una característica en particular. Bueno, primero también le voy a agregar el formato. Para que todas tengan el mismo estilo. Y aquí voy a copiar estos datos al azar. Estos también. Ok. Pueden ver que aquí yo aumenté mis valores que tengo aquí. Bueno, voy a autocompletar aquí estas fórmulas. De hecho, por ejemplo, también nosotros podemos autocompletar fórmulas. Si hacemos nada más la de una fila, ¿ok? Nosotros podemos darle doble clic, ¿ok? Tengo todas las fórmulas de esa fila. Le doy doble clic y automáticamente me va a calcular todos los valores. Aquí pierdo un poquito con la cuestión de el formato, pero no hay ningún problema. Selecciono las celdas que tienen el formato que yo deseo, copio el formato y vuelvo a colorearlas. Me faltaron un par, pero no hay ningún problema. Las selecciono y las coloreo. ¿Ok? Ahora, yo autocompleté toda la información que tengo aquí. Pero si pueden notar algo, cuando yo me desplazo hacia abajo, pues pierdo los encabezados. La parte de los encabezados que tengo ahí, pues se pierde visualmente. Déjenme también agregar ahí, parece que hay uno que discrepa. Ahora sí están todos parejos. ¿Ok? Ahora, yo cuando me desplazo hacia abajo, pierdo parte de los encabezados. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Pues bloquearlos. Aquí en la esquina superior del costado izquierdo tengo esta pequeña barrita. Por ejemplo, si yo la muevo hacia abajo,
me permite bloquear. Entonces, cuando yo me desplazo hacia abajo, voy a conservar fijos mis datos. ¿Ok? No importa qué tan hacia abajo o hacia arriba yo vaya, voy a conservar siempre mis encabezados. También funciona hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, hacia el costado derecho. Aquí a veces nos marca algún problema, en especial a veces cuando tenemos dos elementos bloqueados. Porque la celda que tenemos aquí, combinada. Pero, por ejemplo, podemos combinar ambas. Yo puedo girarme hacia acá, ¿ok? Pueden ver que me conserva ahí el encabezado del costado izquierdo, ¿ok? Y también me puedo mover hacia arriba y hacia abajo. En este caso, pues, esta celda de aquí la voy a cortar, la voy a pegar aquí. Y voy a rellenar este espacio que tengo aquí. Y estos de aquí los voy a fusionar. Y ahora sí yo puedo desplazarme hacia abajo, hacia la izquierda y a la derecha, sin preocuparme de que vaya a confundirme con el dato. De manera gráfica, el usar todos estos colores pues también ayudan a nosotros enfocarnos bien en que estemos en el dato que necesitamos. Yo aquí en lo particular pues voy a autocompletar hacia abajo, ¿ok? Ya que tengo dos conjuntos, ocupo mi herramienta de autocompletado y tengo mis 34 productos. Algo genial de esto, de trabajar en hojas de cálculo, es que si yo actualizo los datos, automáticamente se van a actualizar todos los valores que yo tengo ahí. ¿Okay? Incluso si elimino algún producto, automáticamente se van a actualizar. Y también mis fórmulas se van a ajustar. Yo en lo particular agregué filas, ¿ok? En la parte de arriba de cierta selección. Pero aquí algo que hice para que me siguiera conservando el rango que yo había seleccionado, seleccioné las filas, o bueno, seleccioné un conjunto de filas que yo quería insertar, pero dejé un espacio arriba, porque si se acuerdan, yo le había indicado en qué celda comienza a mi rango, o empieza a calcular o a sumar, y en qué celda termina. Por eso dejé vacía o no seleccioné la de hasta arriba, porque si yo agrego encima de esas, pues la fórmula no se va a ajustar, solamente va a decir, ok, insertaste arriba, pero no quieres que analice esos datos y pues como no insertaste entre el rango que yo ya estoy trabajando, pues no los voy a tomar en cuenta. Entonces yo lo que hice, pues por eso seleccioné un conjunto de celdas, pero no llegué hasta arriba donde dice producto 1. Le dejé ahí un par de espacios, ¿ok? Para poder ir adjuntando las demás celdas. ¿Alguna duda hasta este momento? No, profe. Ok, bueno, les habíamos colocado en el Classroom una actividad, ¿ok? Es, es un poquito, bueno, es sencilla. Es sencilla esta actividad en particular, no es tan complicada y además viene descritos paso por paso cómo hacer la actividad, ¿ok? Un segundito. Que aquí se las publicamos. Y aquí hay un PDF con con los pasos, ¿ok? También con las fórmulas, ¿sí? Más o menos cómo deben de estar realizadas. ¿Ok? Les voy a pedir que pues la vayan resolviendo. Esta es muy, muy tranquila, está muy básica la cantidad de fórmulas. Aquí tal vez parezca un poquito más complicada, pero es bien sencilla. ¿Ok? En esta les pedimos que nos calculen el promedio del alumno entre las diferentes materias. Está la fórmula igual promedio
obviamente hay que quitarle este espacio, yo se lo pongo para que pues no, cuando hice el documento, pues me mostrara el texto y no me mostrara, bueno, no hiciera el cálculo de la fórmula, ¿ok? Y pues el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuál fue la calificación máxima de esa materia y cuál fue la calificación mínima de esa materia? Si es que se los voy a encargar, que se queda de tarea para la próxima semana. Y bueno, pues si no tienen ninguna duda, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya se les quedó ahí una tarea. No es difícil, está rápida, la hacen en unos 5 o 10 minutos, ¿ok? Tal vez lo más tardado es darle el formato de colores, pero de ahí en más, sin problemas, ¿ok? Y también les voy a compartir un link. Necesito que me coloquen ahí sus datos en ese formulario, ¿ok? Para pedir que nos hagan nuestras constancias y para rectificar sus datos. No se preocupen si alguien más se anota. De todas maneras, yo llevo registro de las actividades y pues solamente se van a generar las constancias de quienes hayan trabajado en nuestra clase, porque luego nos comentaban algunos que no se les hacía justo. No te preocupes, yo califico no solamente el que se hayan presentado, como tal yo no califico que se hayan presentado no a la clase, sino que me hagan las actividades. Si no me hacen las actividades, pues no va a tener derecho a su constancia, ¿ok? Bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y pues vamos a tratar de compartirles esta semana, sí, lo antes posible, la grabación del día